Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de enero del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En los primeros 14 días del año se registró una pérdida histórica del 26% del poder adquisitivo del salario debido al gasolinazo, lo que nunca antes había ocurrido, y en lugar de dar soluciones para reducir los precios, el gobierno nos receta algo ya conocido, que es una alianza entre los sectores. Hay que acordarnos que esto viene de los pactos económicos que se firmaron en los años 80 y que no sirvieron ni para controlar precios ni para generar empleos. Eso lo señaló el doctor en Economía Luis Lozano, coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En entrevista con Frecuencia Laboral dijo que el acuerdo de fortalecimiento y la protección de la economía familiar que firmó el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, el lunes 9 de enero de este año, tiene sus antecedentes en otros pactos económicos que se firmaron desde la época de Miguel de la Madrid y sobre todo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero solo fue una maniobra para dar la apariencia de que en el país hay concertación e imponer bajos salarios, sin control de precios, y para enriquecer a un grupo político y económico con la apertura de las importaciones. Lo que hizo ahorita el gobierno de Peña Nieto es intentar de recuperar lo que hizo el gobierno de Miguel de la Madrid, los pactos de estabilidad económica, donde ponía a empresarios, gobierno y supuestamente la representación sindical, cosa que fracasó porque era nada más como acreditar que había acuerdo para que se hiciera la política que quería el gobierno. Ahora, lo que hizo el gobierno de la República y establecer esas 4 medidas, la de manejar las finanzas públicas sanas, la otra que fue que no iban a y tratar de no incrementar los precios tanto de manera tan desmedida en el caso de los empresarios, cosa que no es cierto. No estoy diciendo que no vaya a haber incrementos, están diciendo que sí va a haber. La tercera, que dijeron que iban a hacer un control de precios, o sea, ya nos dijo lo que tiene que hacer la Profeco, o sea, no descubrieron el hilo negro. Y la 4, que iban a reducir los sueldos y algunos gastos de los salarios de los altos funcionarios. Eso no representa absolutamente nada. Es decir, aunque se bajaran el 50%, no representa nada de lo que realmente va a perder la población en su conjunto. Entonces, la verdad es una propuesta que es totalmente mediática, como lo es igual de mediático lo que dieron a conocer como las estrategias de las prestaciones sociales en el caso de los trabajadores. Igual otra tomada de pelo, querer justificar algo que no tiene justificación y seguir utilizando esa imagen de que es gobierno, empresarios y en el caso de los sindicatos, y que por cierto revitalizan otra vez, o bueno, tratan de sacar adelante a un muerto del sindicalismo que es la CTM, ¿no? Que no representa a nadie, que es una organización que ya no da nada para los trabajadores de este país, y además con un reloj de 3 millones de pesos, ¿no? Y lo otro es, este tipo de medidas lo que van a hacer es simplemente aparentar una estabilidad, una mejora, como te anunciaron hoy de que iban a recuperar todo lo que es el sistema de ahorro para el retiro del SAR, para dárselo a los trabajadores, a la gente que es de mayor de los 65 años. No sé si es con mala intención de ver si ya se murieron para ese dinero usarlo el Estado. ¿Usted tiene en mente así a la mano el porcentaje que se perdió
los periodos de los pactos, en que tuvieron vigor los pactos? Mira, con Miguel de la Madrid, el poder adquisitivo, por ejemplo, se perdió 40% en todo el sexenio. Con Salinas fue la pérdida del 33%. Con Cedillo se dio una pérdida del poder adquisitivo del 44%. Con Fox fue del 22%. Con Calderón fue del 44%. Y ahorita con Peña Nieto, pues la pérdida es del 11.11%. Así es. Estos pactos que se firmaron, o lo que a mí me tocó vivir, que son los pactos de aliento y crecimiento, de pacto económico y demás, en realidad intentaban mostrar a la sociedad que había una concertación entre clases sociales, pero realmente lo que había era un control del salario y una inflación tremenda, ¿no? Exactamente, lo que quieren hacer ellos es aparentar eso. Lo que te digo es estabilidad, van a mantener su política de inflación, que ahora ya no va a ser restringir lo que nosotros hicimos en los reportes de que en el 126 es de que posiblemente la inflación se vaya al 10%. Ahorita con lo que pasó solamente con el gasolinazo, es una pérdida histórica que en 40 años nunca se había registrado, que en las primeras semanas de enero hubiera una pérdida del poder adquisitivo tan brutal como esa, del 26% del poder adquisitivo. Ni siquiera en el periodo de Miguel de la Madrid ni con López Portillo había sucedido eso, ¿no? Ahora lo que dicen el día de hoy de que van a querer cuidar a las familias mexicanas, al bienestar de las familias, pues eso no es cierto, ¿no? Todavía falta acumular lo que es los siguientes incrementos en los servicios, los incrementos que vienen ya de manera directa, indirecta, en el caso de los insumos y producción, ¿no? Y ese va a ser un golpe más fuerte todavía para los trabajadores, y que no se va a detener en unos meses, sino ellos ya dijeron que va a ser permanente. Ahora, decir que se va a anclar al tipo de cambio es otra mentira, porque el tipo de cambio no va a bajar, a menos de que nos pasara de un día para otro lo de China, ¿no? Pero lo dudo. Y por otra parte, están diciendo que si los empresarios no quieren bajar precios, van a abrir cupos o van a dar cupos para la importación. Eso también ya lo vivimos. No resolvió nada y al revés, eso nos hizo más dependientes. Incluso ahí son pérdidas de empleos, ¿no? Entonces la gente pues se queda sin trabajo y se queda sin ingreso, ¿no? Y luego se fue descubriendo que esos cupos los acaparaban funcionarios que tenían que ver con las importaciones, con la agricultura y con Hacienda, y realmente se enriquecieron. Pues ahí está el presidente de la Confederación Coordinadora Empresarial, Castañón, el líder de los empresarios, de la otra parte de los empresarios, pues su familiar ahí, pariente, era Raúl Salín. Ellos tienen una amplia experiencia en eso de la importación y la exportación de alimentos, porque sus familias se hicieron ricos, ¿no? La familia Castañón. Dice que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que firmó este acuerdo, junto con Peña Nieto, es uno de los que más se favorecieron con estos pactos, haciéndose ricos con los cupos de importación, o sea, con las importaciones que además generaban desempleo, porque quebraban a los productores mexicanos. Entonces, la primera alianza que se firmó supuestamente para recuperar el poder adquisitivo fue el Pacto de Solidaridad Económica, el PC, en el sexenio de Miguel de la Madrid, en 1988. Y para darnos una idea de lo que realmente ocurrió, lejos de contener los precios y de mejorar el salario, lo que ocurrió es que de un solo golpe aumentó 85% la gasolina, el gas, los aceites, las tarifas eléctricas, los transportes, el azúcar, y dejaron las manos libres a los comerciantes para reetiquetar mercancías. Asimismo, se dispararon las tasas de interés hasta el 165% anual y hubo una devaluación del peso. Martín. Sí, es muy importante el análisis que hace el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, porque tienen todos los elementos, y en este programa le hemos venido dando seguimiento a todas estas reformas estructurales, que estas son las consecuencias prácticamente de lo que nos han venido imponiendo en nuestro país con esta política económica neoliberal desde hace más de 30 años. Este tema del gasolinazo pues es el efecto de la reforma energética aprobada por los partidos políticos y suscrita en el famoso Pacto por México, donde los principales partidos como el PRI, el PAN, el PRD y los partidos satélites como el Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza y demás
han venido imponiendo desde el Congreso de la Unión. Y entonces todos los mexicanos vemos cómo se pierde el poder adquisitivo con este tipo de incrementos que no tienen historia reciente en nuestro país, sin dejar de lado lo que establece o los efectos mismos del incremento al precio del gas, los incrementos que se han venido dando al precio de la electricidad, que hay que recordar a los mexicanos que desde hace más de 7 años, cuando la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, uno de los argumentos de Calderón decía que con extinguir a Luz y Fuerza y despedir a 44,000 trabajadores de un día para otro, iban a bajar las tarifas eléctricas, que iban a generarse miles de empleos, que las finanzas públicas iban a mejorar y que iba a haber inversiones. Nos lo repitieron a través de los medios de comunicación con la reforma energética, diciendo que con esa reforma se iban a generar 500,000 nuevos empleos, que se iba a fortalecer el sector petrolero, el sector eléctrico, que iban a bajar los precios de los combustibles, que nos iba a ir mucho mejor. Y hoy las consecuencias pues están a la luz de todos los mexicanos, que estamos pagando este tipo de reformas que han venido aprobando de manera ilegal desde el Congreso de la Unión. En todo este tiempo comenzó la ola de privatizaciones y cierre de empresas del sector público, por lo que desde 1988 hubo una mayor pérdida del poder adquisitivo y aumento en el desempleo, especialmente desde el gobierno de Salinas de Gortari, cuando se privatizaron casi 1,000 empresas públicas. Y hoy otro de los efectos que tiene como consecuencia lo que es la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, tiene que ver que en todos estos años se han venido endeudando al país, o sea, pidiendo deuda al extranjero, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y deuda que no ha servido para invertir en infraestructura, en invertir en la pequeña y mediana empresa, en invertir en el campo mexicano, invertir en la educación, sino toda esa deuda ha pasado a manos de la clase política gobernante, a los partidos políticos, para que no pierdan su estatus. Y hoy pues el escenario es muy complejo, y esto apenas empieza porque lo aprobaron desde la Ley de Ingresos y el presupuesto para el ejercicio de este año. Todavía se pronostica que en febrero hay otros 2 aumentos a los precios de los combustibles, de la gasolina, del gas, del diésel, de la electricidad, que también aumentaron a principios del año, y eso pues todavía va a traer mayores consecuencias para la mayor parte de los mexicanos. Hay muchísima movilización muy espontánea, sectores que no se habían movilizado desde hace más de 30 años. Lo que estamos observando en el norte del país, como la población ya indignada está saliendo a manifestarse. Y muchos sectores organizados también hemos discutido en varias sesiones, por ejemplo, la nueva central de trabajadores a principios del año que empezó el conflicto, se mandó un comunicado. Tuvimos esta semana, el miércoles, Consejo Político Nacional de la nueva central. Ahí planteamos que las alternativas o las alianzas que se están haciendo con sectores de la clase trabajadora, sindicatos, cooperativas, frentes, los mismos maestros, llegaron representantes de organizaciones campesinas, y hay una agenda de movilizaciones de manera pues ya permanente y simultáneas. En el caso de la nueva central de trabajadores, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la misma Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, estamos convocando a una gran movilización para el día 26 de este mes. Una movilización que partirá a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación, y después un mitin central que se pretende hacer en el hemiciclo a Juárez, y esto lo estamos impulsando con más organizaciones porque pues es un efecto dominó a toda la clase del país trabajadora, del campo, la población en general, pues repercute drásticamente, y sobre todo que van a seguir imponiendo sus reformas. O sea, no, esta clase política gobernante ya está observando el tema de la privatización de los servicios de salud, profundizar el tema de la privatización de la educación, el tema de los regímenes de pensiones y de jubilaciones y pensiones, quitar los programas sociales que tiene la población,
disminuir los presupuestos en el campo mexicano. Entonces, una escalada de agresiones de la clase política gobernante. Sí, bueno, y nos dicen que esto no está en sus manos porque está fijado por los precios internacionales del petróleo, pero bajaron. Curiosamente, en esta semana, o sea, toda la realidad les da un palazo en la cabeza. Pero lo peor de todo es que sale el presidente Enrique Peña Nieto a decirnos que todo se debe a que nos acabamos la gallina de huevos de oro, pero realmente se la acabaron ellos, porque el que más privatizó a Petróleos Mexicanos fue Carlos Salinas de Gortari, que vendió toda la petroquímica básica y la secundaria. Posteriormente fueron vendiendo la petroquímica básica y se la vendió a su compadre, ni más ni menos. Y ahora Enrique Peña Nieto, pues todos somos testigos de que privatizó o empezó a vender el 40% de Petróleos Mexicanos y se lo están vendiendo igual a sus cuñados, a sus amigos, a sus compadres aliados con empresas transnacionales. Y para hablarnos de la muerte de la gallina de los huevos de oro, se encuentra en la línea telefónica un experto en la materia que es el coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía, Mario José Galicia Yepes. Buenos días, ¿cómo está, Mario? ¿Qué tal, Luli? Buenos días, Martín, todo el público. Aquí estamos a la orden, Luli. Usted es experto en la materia. Yo me acuerdo que Calderón intentó hacernos creer también que se habían acabado los huevos de la gallina de oro, y lo que pasa es que los tenían escondidos, porque salió a dar una conferencia a José Mario Molina, una de tantas que se hicieron en el Senado sobre el tema. José Mario Molina Pasquel dijo que México está inundado de petróleo, que es un país que donde quiera que se escarbe se encuentra petróleo, y a partir de eso dejaron de decir que no había petróleo. Ahora, ¿qué le parece este discurso, Mario? No, pues muy grave, ¿no? La realidad nos da efectivamente lo que estamos viviendo, que ya tenemos poco petróleo. Vamos a citar el caso de Cantarell, que ahora está produciendo ya 200,000 barriles solamente, Luli, pero esto se debe a que no atendieron las recomendaciones que les dimos en su tiempo. Decíamos que no había que inyectar nitrógeno porque iba a quedar encapsulado el 30% del petróleo, y no había que sobreexplotar el petróleo que había forma de hacerlo, inyectar agua, inyectar gas. Sin embargo, bueno, pues la voracidad de este gobierno propició todo esto, y así como en los demás pozos, no invirtieron dinero para las exploraciones, aunque ahora quieren engañarnos y nos dicen que sí. Imagínense nada más, escucho lo que les voy a decir. Nunca en 78 años nos había faltado la gasolina y el diésel, y ahora resulta que con un programa bien orquestado que traen nos dicen que hay desabasto y que no se puede suministrar a todos los estados del país esta gasolina. No, es algo premeditado. Y ahora la gente, afortunadamente, en todos los estados de la República ya está protestando justamente. ¿Y por qué? Porque le pega en su bolsillo, como muchas veces le hemos dicho. Por eso dice Enrique Peña Nieto, que sigue mintiendo, que va a caer un programa familiar para que no repercuta en la gente más necesitada. También van a construir con capital privado terminales de recibo y distribución, almacenamiento, que no necesitábamos, y descuidaron, como siempre, con este plan que yo le menciono, todo esto para tratar de justificar que ahora sí se necesite, que el parque vehicular ha crecido, y toda esta serie de engaños. Ayer, tristemente, yo veía a los representantes federales, a Boswell nuevamente, al director de Petróleos Mexicanos, ante la comparecencia que tuvieron. No tienen argumentos, ni siquiera mínimos, para justificar lo que nos está sucediendo en nuestro país. Debemos Mario, usted ha venido denunciando aquí en el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que realmente quienes se han apropiado de la venta de Pemex, o quienes se han beneficiado de esta venta, han sido los parientes, los cuñados, los amigos, los compadres de Carlos Salinas de Gortari, sí, y ahora de Peña Nieto. Sí, lo digo con justa razón. Por ejemplo, Pajaritos, regresamos al caso Pajaritos, a Baileres, ¿no?, que le dieron una gran parte de este complejo. Y si revisamos minuciosamente,
vamos a encontrar. Gran parte de los salinistas están o puestos políticos o ya operando. Fertilizantes también recuerdo. Y ahorita el director de Petróleos Mexicanos, pues cuñado de Carlos Salinas de Gortari, o sea, sigue esa mafia tratando de apoderarse lo que es de nosotros, del país, y nos engañan que el precio de la gasolina sube el 20%, nos las aplicaron a partir de enero, y nos amenazan que para febrero va a subir 3 veces la gasolina. ¿Y qué nos pide Enrique Peña Nieto? Nos dice que tengamos comprensión, que esto debe ser así y que hay que estar al igual que otros países del mundo, pero lo que nos dice y no nos iguala pues es el salario. Esa es la triste realidad. Y entonces en esta vida yo sigo insistiendo que todo se mueve, Lule, y entonces el bolsillo de la familia cada día es más es mínimo, ya se va reduciendo. Y qué bueno que está viendo esta serie de protestas pacíficas. No me refiero a las que ha instrumentado el gobierno, que paga agentes para crear desorden, que lo vemos en las fotografías, en los videos, cómo disfrazan soldados nuevamente para crear este tipo de disturbios. El pueblo es gente pacífica, el pueblo sabe y reclama con bases, no lo está haciendo por un momento solamente, lo tiene que hacer y lo seguirá haciendo de esta manera porque le está afectando, y a todos, en todo lugar. Los ductos lo mismo, ya los están negociando, los van a entregar a transnacionales, ya están apareciendo gasolineras, ahora dicen que son insuficientes las estaciones de servicio que hay en México y que hay que construir más. ¿Por qué? Porque lo dicen en estos momentos. Sí, eso debe ser un programa que se lleva y como va creciendo las necesidades, pues tiene que irse resolviendo de esta manera. Pero ahora son compañías transnacionales. Las utilidades van a ser para los intermediarios. Repito lo que dije en el último programa de ustedes. Las franquicias que tiene Petróleos Mexicanos allá en Estados Unidos ven el precio de la gasolina a 7 pesos y aquí nos los vende al doble. ¿Y qué nos dice Luli de la refinería Deer Park? Que por allá en el periodo de Salinas se negoció. Allá mandan nuestro crudo, allá lo refinan y nos lo mandan carísimo aquí en dólares. Entonces es un saqueo terrible. Esto era totalmente programado. Pero estamos dispuestos a defender el petróleo, el gas, la electricidad y empezar a trabajar sobre las energías alternas. Pero petróleo tenemos. Hoy lo vemos recientemente a través de la Secretaría de Hidrocarburos, las licitaciones que hicieron, entregaron un pozo Trión que ya se había descubierto desde tiempo en manos de una compañía china y parte de una mexicana. Y así están repartiendo, no se conformaron con repartir el territorio, están repartiendo el mar, Luli. Y entonces el llamado es que nos sumemos a las marchas con las organizaciones que les tenemos confianza, que sabemos que han trabajado por el bien de México, como es el Sindicato Mexicano de Electricistas, para que de esa manera pues rechacemos con argumentos y nos vamos al debate, que debate. A nosotros le fuimos a pedir a Pedro Joaquín Codwell un tiempo para debatir esto. Jamás nos los va a dar, porque ellos no conocen, como bien le dijo Rocío Nale, ¿no? Pues los invitamos a que recorran las instalaciones y si no las conocen y si no pueden poner el paquete, pues renuncien. Eso es lo que está pasando tristemente en nuestro país. Así es. Bueno, pues usted me mandó aquí su colaboración. Yo le agregaré esto de los huevos de oro, que los tienen escondidos, sí, y que no quieren distribuir la riqueza nacional entre los mexicanos, sino que se la están repartiendo ahí entre sus familiares y compadres. Martín, pues nada más recordarles que el 26 de enero hay una marcha. Sí, y además hay otras que se están programando y donde las organizaciones en la nueva central y demás espacios de discusión y de organización hemos hecho también nuestras. Hay movilizaciones para el día 20, por ejemplo, una concentración masiva en la embajada, porque también el efecto Donald Trump, que se observa que va a continuar con sus políticas de no hacer valer
el derecho que tenemos los mexicanos para desarrollarnos económica y políticamente, y si trae un efecto sobre nuestra propia moneda, las amenazas que se vienen haciendo por parte de esa oligarquía con su prepotencia que les caracteriza, pues obliga a todos los mexicanos a una unidad desde abajo. Entonces, lo que decía el ingeniero Mario Galicia Yepes es muy clarito que México tiene bastante petróleo. Lo que ha venido pasando es un desmantelamiento sistemático de una de las principales empresas productoras de petróleo en este país, y la reforma que hicieron fue quitarle la exploración, la explotación, la refinación a Pemex y hacerla en pedacitos y cargarle una deuda espantosa de pidiregas, que esa deuda, pues ¿dónde quedó toda esa deuda que le pidieron para Pemex? Y sobre todo que le siguen cargando estos pasivos laborales, que es uno de los efectos también de consecuencia muy desastrosos para poder salir adelante, y los impuestos que le meten a la principal empresa del país. Entonces, me parece que estamos en condiciones de convocar a un gran frente nacional que restituya a nuestras empresas públicas, que restablezca la legalidad del Estado de Derecho. De lo contrario, pues este escenario de descontento social, pues lo que está provocando, pues que se polarice más la sociedad. Entonces me parece que sí podemos abrir el espacio de discusión como lo plantea el ingeniero, y son elementos que nosotros hemos venido insistiendo. Muchos mexicanos, cuando extinguieron la luz y fuerzas del centro de manera ilegal, lo celebraban. Le creían al gobierno que iban a bajar las tarifas, que iban a generar empleos, acusaban a los trabajadores del sindicato de ser los responsables de una quiebra que no existía en Luz y Fuerza del Centro. Hoy todos estamos viviendo las consecuencias de estas decisiones de la clase política, que obedecen principalmente a los designios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de esta integración del proyecto de Estados Unidos, de la integración energética, de la integración de las telecomunicaciones, de los ductos de gas, pero para privilegiar a las empresas estadounidenses, europeas, y convirtiendo a México en un país exportador de materias primas y su mercado para comprarles pues a precio de oro pues sus productos y servicios. Nos vamos al despertar del gallo. Gracias, hasta luego. El despertar del gallo. Bien, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir el patrón cuando despide a un trabajador? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios, el licenciado Jesús Luna, que al rato vamos a tener un enlace telefónico con él desde Sonora, Andrea Luna, que hoy no pudo estar con nosotros, Antonio Peregrino Rojo, quien está apoyándonos en los teléfonos, el amigo Bombero Peregrino. Un saludo a David Muñoz en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar, Martín Esparza Flores, que está en la conducción, Hugo Manuel Bautista, quien se encuentra aquí en el estudio, el maestro Sócrates Silverio Galicia y su servidora Lourdes Martínez en la conducción. Y nos vamos a mover porque los trabajadores del conocimiento acordaron luchar por mejores condiciones salariales y de trabajo. Y para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral el maestro de la Universidad Autónoma Chapingo, Sócrates Silverio Galicia Fuentes, quien también es secretario del Exterior del Sindicato de Trabajadores Académicos de esa casa de estudios, Tawach. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Muy buenos días a todos. Venimos a comentar una lucha que pues viene de más atrás. Nosotros empezamos por impulsar dentro de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, en un principio la lucha por el presupuesto, insertar nuestras demandas dentro de nuestras instituciones, pero también llevarlas a la Cámara de Diputados y también a la Secretaría de Hacienda. Toda una labor que se llevó a cabo de agosto a octubre para
llevar nuestras demandas, pero no solo salariales y laborales, sino también de incremento para el presupuesto a todo el sector de educación superior, de ciencia y tecnología y de cultura, que de una manera sistemática ha venido experimentando, ¿verdad?, la reducción que se ha venido dando históricamente, a pesar de que en años relativamente recientes se modificaron las leyes y se estableció que el 8% del PIB debería ser para la cuestión educativa y el 1% para la cuestión de ciencia y tecnología, cosa que pues no se ha hecho valer. O sea, seguimos en porcentajes bajísimos y todavía con reducciones paulatinas. Entonces, esa lucha pues se ha venido promoviendo de años, ¿no? De que también los sindicatos entiendan y la gente entienda que la lucha por el presupuesto, decíamos nosotros, también es un campo de la lucha de clases. La distribución del presupuesto también es una disputa por la nación, porque es las cuentas nacionales, es donde se está dirimiendo qué se hace con el dinero público nacional, que son básicamente dos fuentes: los impuestos y la riqueza de recursos naturales de todos, ¿no? Claro, pero como los recursos naturales se los están quedando ellos, pues ahora lo quieren compensar con impuestos, y uno de los impuestos más fuertes es el de la gasolina, por eso están subiendo el precio de la gasolina, y en este sentido nos están afectando a todos, tanto por el precio, que es un disparador de todos los precios, como porque ya no hay presupuesto. O sea, nos dijeron que con la reforma energética iba a haber más empleos, iba a haber más recursos, y está ocurriendo todo lo contrario, maestro. ¿Cómo les está impactando? Sí, pues en esta lucha nosotros no obtuvimos resultados muy alentadores. O sea, de hecho, prácticamente lo que Peña Nieto propuso en septiembre no se movió mucho. O sea, el sector de ciencia sigue con recursos limitados, cultura también, sigue, y la cuestión agrícola, o sea, todo lo que vinimos a decir en algún otro programa acerca del presupuesto se continúa. Entonces, pero esto es por fases. Yo les decía desde el inicio a los compañeros, digo, esto es por fases. O sea, una fase es, por decirlo, de cabildeo, ¿no?, de promoción, de hacer saber cuáles son nuestras demandas y pues ver si por esa vía se puede. Pero ahorita, en verdad, posteriormente vamos a tener que pasar a las movilizaciones, y nosotros tenemos desde el año 98 planteando un pacto, ¿verdad?, un pacto de unidad y solidaridad de los sindicatos. En la CENSUECIC no es la primera vez que lo vamos a llevar a cabo, ya lo tenemos programado para el día viernes, ¿verdad?, 20, en el Alcázar del Palacio de Chapultepec. Ahí vamos a llevar a cabo este pacto. Son 16 sindicatos universitarios que estamos de acuerdo y lo vamos a firmar, pero no es la primera vez que lo hacemos. De hecho, la CENSUES, como se llamó primero esta coordinadora, nació en un pacto de esa forma, y con estallamientos de huelgas de 23 universidades, ¿verdad?, en el año de 1988, y que fue una huelga pues con tintes más o menos nacionales. Y nosotros siempre le hemos apostado a esto. O sea, nosotros siempre hemos pensado que huelgas estalladas a nivel individual de cada universidad o de cada fábrica son limitadas, es poco lo que uno puede lograr, porque en esa ocasión logramos todos los sindicatos que estallamos más de lo que tradicionalmente lográbamos. Entonces, en esta ocasión estamos en posibilidades de volver a iniciar esta lucha y de reeditar esta situación. Entonces, vamos a llevar a cabo esto. El día martes también vamos a llevar a cabo una discusión con los compañeros del FASO, ¿verdad? ¿Qué es el FASO? El FASO es Frente Amplio Social Unitario, que agrupa no solo los sindicatos universitarios, sino y también con la FENSU, que es así como que el brazo universitario del FASO, ¿no? Y con los compañeros de la CONTU, que son las tres vertientes del sindicalismo. Entonces, la CENSUECIC, que siempre ha sido uno de los principales promotores de la unidad de todos los sindicatos y trabajadores en el sector, pero también a nivel más amplio. A pesar de que, pues, esas tres vertientes, pues tenemos diferencias políticas e ideológicas fuertes, pero
siempre lo hemos planteado y en algunos momentos hemos tenido éxito en lograr esta unificación. Esperemos que en esta ocasión, ¿verdad?, no solo sea la Censo-ESIC, porque el pacto de unidad y solidaridad no es solo para la Censo-ESIC. Ojalá, lo hemos promovido en todos lados, de que sea más amplio y que rebase el ámbito del sector universitario. Pero si no se puede, pues no importa, o sea, de cualquier manera pues vamos a llevar a cabo y la idea pues es precisamente llevar a cabo una huelga nacional, por lo menos universitaria, que yo creo que es lo que amerita. Las protestas actuales, ¿verdad?, o sea, son espontáneas, pero no solo eso, o sea, yo creo que marcan parte de la situación esta que se ha venido viviendo. O sea, son la continuación de movimientos como el CGH en la universidad, en donde ya los partidos políticos como el PRD y algunos de izquierda ya no son los que encabezan esta lucha, ni esos liderazgos, ¿no? Yo creo que la huelga del 99 en la UNAM fue el primero, el movimiento de 132 es otro que es totalmente autónomo, independiente y no reivindica a los partidos, y esta movilización es incluso totalmente fuera de esos espacios y también fuera de los espacios de organización tradicional de las organizaciones sociales, los sindicatos que tradicionalmente habíamos impulsado estas luchas. Hoy esto se ha desbordado y es producto de esas dos cuestiones, ¿no?, de que los partidos han estado ya insertos en el propio régimen y uncidos a esta política, y por el otro lado que esta política pues está haciendo estragos. O sea, yo creo que el segundo gran tropiezo desde el 82, que se empezó a instalar el neoliberalismo en México y que en el 95 hizo crisis. Hoy estamos en vísperas de una nueva crisis económica y social y política de grandes proporciones, aunque no lo dicen, pero los grandes indicadores económicos, como es uno de ellos la devaluación, apuntan en ese sentido. Bueno, si nos recuerda nada más, día, hora, lugar de su acuerdo. Sí. ¿El nombre del acuerdo? Sí, el Pacto de Unidad y Solidaridad para el día viernes 20 de enero a las 10 de la mañana en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Estamos convocando también a unas movilizaciones del sector agropecuario. Ya acordamos para el día lunes 23 llevar a cabo una movilización a la Secretaría de Hacienda y a la Zagarpa con los 5 sindicatos del sector agropecuario, ¿verdad?, en reivindicación de estas dos situaciones, fortalecer las instituciones y también las condiciones de los trabajadores, y una movilización, ¿verdad?, a nivel nacional. Eso es lo que está inmediato, pero estamos pensando en estallar huelgas generales, bueno, una huelga, pues ojalá que sea nacional, más o menos a mediados de febrero. Ese es más o menos porque pensamos que los sindicatos y los sectores organizados sociales, ¿verdad?, y que sean realmente democráticos y autónomos e independientes, pues debemos ser como que los núcleos, o sea, los que alrededor del cual se nuclee, pero con un programa pues realmente más amplio. Muy bien, maestro, pues vamos a estar pendientes de todas estas movilizaciones, y también un estado donde se han movilizado mucho es Sonora, Martín. Sí, efectivamente, en Sonora y en todo el norte del país se han visto movilizaciones que en más de 30 años no observábamos, como de manera espontánea la sociedad sale ya muy molesta por este tipo de ajustes a la economía de las familias. Y allá se encuentra el licenciado Jesús Luna, que viene también asesorando a los sindicatos de las universidades, y me parece que está en la línea telefónica para que nos comente lo que está pasando en Sonora. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Me da mucho gusto saludaros. Peña Lulú, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí hablando del gasolinazo y ahora hasta del gallinazo, licenciado Luna, sí, que se acabaron la gallina de los huevos de oro, dicen, pero yo digo que es un gallinazo, ahí nos están escondiendo a la gallina. Me parece que así es. Pues dice que aquí en Sonora el día de ayer hubo una marcha bastante importante y sobre todo pues fue muy fluida, muy grande la marcha. Hay gente que está verdaderamente molesta, y sobre todo porque estaban anunciando que en Nogales, que también pertenece a Sonora, hubo gente que al protestar fue agredida y, según reportan, hubo varios heridos. Aquí en Hermosillo, la capital, está anunciado para el día de hoy otra marcha a las 4 de la tarde, hora de Hermosillo. La gente, su protesta está mencionando, porque aquí está más cara la gasolina, y algunos que están más acercando con la frontera
pues están preferiendo ir al otro lado, en Estados Unidos, a comprar su gasolina, porque dicen que no es posible que en la Ciudad de México, se consume más gasolina, incluso sea más barata que aquí en la frontera. Licenciado Luna, algo que me llamó la atención es que el compañero Rafael Trujano, que está muy activo allá en Sonora, subió una información en el sentido de que también la CTM está anunciando paros, lo cual me llama la atención porque aquí el líder nacional de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, que siempre ha sido oficialista, y del PRI, pues firmó el acuerdo con Peña Nieto para controlar los ánimos y traía un reloj de 3 millones de pesos, dicen. Así es. Mire, aquí en Sonora lo que ha sucedido es que como la gobernadora, de una manera pues diferente a lo que han pensado otros gobernadores, también está sumado a la cuestión de que está en contra del aumento de la gasolina, y casi todas las organizaciones sindicales, incluida la CTM, hicieron un convenio entre ellos para sumarse junto con la gobernadora, e hicieron un convenio para manifestar su desacuerdo con el aumento de la gasolina, y convinieron en que el Congreso Estatal de aquí de Sonora manifestar su desacuerdo por este aumento, y van a hacer un manifiesto según acordaron, y a su vez también mandar un mensaje al presidente Nieto solicitando que los precios de la gasolina se vuelvan a revisar, toda vez que esto perjudica la economía no solamente de la gente, sino en general de todos los habitantes de Sonora principalmente. Y allá también la nueva central de trabajadores está muy activa, ¿no? Efectivamente. No solamente también firmó el convenio que le manifiesta la mayor cantidad de organizaciones sindicales, firmó el convenio porque la central que está aquí en Sonora no solamente hizo esto, sino a su vez es uno de los principales convocantes, conjuntamente y con gran parte de la sociedad que no pertenece a ninguna organización, para las manifestaciones, porque lo curioso es que las organizaciones llamadas oficiales pues firmaron el convenio, pero no salen a las calles a manifestar esto. Y la nueva central de trabajadores sí está saliendo a las calles conjuntamente con la sociedad civil. Licenciado Luna, pues le agradecemos muchísimo, el tiempo nos corretea, pero si nos hace favor de mandarnos por escrito esto que está viendo en Sonora, con mucho gusto lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias y me da gusto saludarlos y que tengan buen día. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Y tenemos en el estudio de transmisión también la visita de Hugo Manuel Bautista Martínez, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, y nos acompaña en el RIN laboral junto con otros compañeros que ahorita les va a presentar. Claro, buenos días, Lulú. Buenos días, Martín. Todos los compañeros aquí presentes. Sí vienen con nosotros 3 dirigentes más, que es Ernesto García Hernández, Héctor Saúl Bautista y Arturo Martínez López. Ellos representan también al Comité Ejecutivo. Primeramente, reiterar las felicitaciones de este año. Vaya mejor el programa. Lulú, Martín, representa al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero también quisiéramos antes dar un mensaje a la ciudadanía, que evidentemente el Sindicato de Trabajadores se suma a esta lucha en contra de estas alzas de las gasolinas, ¿no? Y que evidentemente vamos a participar en todas las movilizaciones que conjuntamente hemos acordado en la nueva central de trabajadores, ¿verdad? A nombre y representación del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano, hoy Ciudad de México, manifestamos ante esta ciudadanía que todas y todos los trabajadores del sistema Movilidad 1, antes RTP, hemos cumplido con los compromisos de fortalecer el servicio, toda vez que el parque vehicular, que a lo largo del 2016 se incrementó, hoy transportamos mayor cantidad de usuarios, que es de vital importancia agregar
que en ese primer trimestre, a través de unas mesas que se llevarán a cabo, realizaremos con la nueva administración del organismo. Esto permitirá una mayor calidad en el servicio en aquellos lugares donde, por situaciones extraordinarias, falten algunos autobuses con mayores horarios, tanto de inicio como el término de jornada. Este programa ha sido testigo, Lulú, Martín, de que a más de 3 años tuvimos una crisis muy terrible, ¿verdad? A tal grado que llegamos a pensar que nos estaban orillando a una posible extinción, porque teníamos, ustedes lo vieron, llegamos a tener 250 operadores parados por falta de parque vehicular, por falta de refacciones. Hoy en día es prácticamente, estamos al 90% de nuestro servicio, se ha mejorado, y ahorita con esta crisis de las gasolinas seguramente pues también nos va a afectar, ¿verdad? Por el tema del presupuesto local, seguramente va a haber algunas modificaciones, y esto nos preocupa porque podemos posiblemente disminuir el parque vehicular con esa situación. Y sin embargo, como ya lo mencioné aquí, tenemos unas mesas que se van a realizar porque tenemos unas propuestas, unas alternativas, toda la dirigencia del Comité Ejecutivo y todas las dirigencias modulares. Sin embargo, también este programa es válido denunciar. Tenemos unos conflictos de 2 pequeños grupos de inconformes encabezados en primer plano por un vividor que se llama Salvador Ibarra. Él no representa a nadie, no es trabajador del sistema, no es abogado, pero en complicidad con un abogado llamado Porfirio Martínez, ambos patrocinados por un partido político denominado Morena, pues quieren introducirse y montarse en esta organización sindical, ¿verdad? Por otro lado, en segundo grupo lo conforma Clemente Estrada, exsecretario general del sindicato, es servil de la diputada Ariana Montiel Reyes, quien fue directora general y que propició la crisis en este organismo, como ya lo mencioné. Y su abogado, que es también su cómplice, José Luis Contreras, que se ha prestado, ¿verdad? Ellos fueron asesores en algunos años, como ya lo voy a mencionar en estos momentos. Él ya se le hizo costumbre queriéndose montar en algunos sindicatos. Tan es así que él tiene el cargo de secretario de organización en una entidad cuando no es trabajador de ninguna institución. Ambos grupos fueron asesores del sindicato en el periodo 2003 al 2012, ¿verdad? Hoy no digieren que ya no representan a nadie, pero que lamentablemente estos 2 grupos los respalda este partido político Morena con fines personales. Es por ello que aquí en Frecuencia Laboral reitero la denuncia y desenmascaramos a quienes dicen ser integrantes de la ANAP, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de Izquierda. No son más que otra cosa que sinvergüenzas, porque bueno, nuestros abogados están atendiendo a las demandas, y nosotros este 27 de enero celebramos una asamblea ordinaria. En las pasadas asambleas los hemos invitado a todos estos 2 pequeños grupitos que vayan a un debate público con la actual dirigencia, y nuevamente les reiteramos, ¿no? Si realmente pretenden querer sus fines políticos con un partido, no lo van a lograr, ¿no? Nosotros somos de trabajo, de proyecto, y repito, ante esta crisis que ya está entrando en el país y que nos va a afectar directamente, vamos a llevar muchas propuestas para mejorar el servicio y que realmente la clase social de la ciudad sea beneficiada como siempre lo hemos demostrado. Y claro, mayor estabilidad en el trabajo gracias a este comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros. Muy bien, Hugo, pues muchas gracias. Si usted nos hace favor de mandarnos esta participación por escrito, pues con gusto será publicada. Claro, Lu, agradezco mucho al programa y evidentemente a todas las organizaciones, porque vamos a celebrar nuestro 17 aniversario. Estarán invitados, por supuesto, como siempre, hemos tenido un gran respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí con su dirigente Martínez. Bueno, muchísimas gracias, y tenemos más información porque ahora dicen que una manera de paliar la crisis y la carestía de precios y la falta de recursos de la población por desempleo y por bajos salarios, quieren abrir las arcas del sistema de ahorro para el retiro, y ya una vez las abrieron, y fue Vicente Fox, tomó la cantidad de 20,000 millones para financiar a su administración y nunca los pagó. Prohibido olvidar, Martín. Sí, efectivamente, este sistema de ahorro para el retiro se creó con el gobierno de Salinas de Gortari en febrero de 1992.
para integrar las subcuentas del seguro de retiro y vivienda que aportan los patrones con el pago del equivalente del 2 y 5% respectivamente del salario de sus trabajadores, supuestamente para administrar mejor los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Infonavit. Pero una vez que entraron en operación las instituciones financieras privadas denominadas AFORES, que son propiedad de los bancos, el gobierno federal debió transferir ese dinero a las cuentas de los trabajadores, es decir, el dinero que está en el sistema de ahorro para el retiro que administra el gobierno federal, para que pudieran recuperarlo al final de su vida laboral mediante un trámite, pero solo se los devolverán o se los devuelven si tienen un comprobante que así lo establezca expedido a su favor por las instituciones de crédito o entidades financieras, lo cual creo que nadie tenemos, porque yo soy parte de esas cuentas y yo no tengo ese comprobante. Y actualmente hay muchísimas quejas de trabajadores que tramitan la devolución de sus recursos y tienen que hasta recurrir a una demanda legal porque las AFORES se niegan a devolverle su dinero. Y además observemos que todo este dinero pues lo concentra el gobierno y mucho dinero han desviado, han saqueado de los trabajadores, pero también hay trabajadores que no saben que tienen ese fondo, claro, porque no les llega, como dices tú, no llega el comprobante que deberían ser, están obligados los que administran nuestros dineros a emitirlo, pero con esa finalidad lo hacen, de que no sepas que tienes un recurso que está generando ciertos rendimientos y sobre todo pues que al final se queden con todos los ahorros de los trabajadores. Claro, y además hay gente que ya murió y sus parientes deberían recuperarlo, pero pues todo ese dinero se va al bolsillo de alguien que no sabemos exactamente quién es porque no lo reportan. Bueno, pues ya casi es hora de irnos, pero estábamos aquí comentando, Martín, que está en huelga la Universidad de Morelos. Sí, efectivamente estallaron esta semana una huelga los trabajadores por la falta de pagos de sus nóminas y también por el problema de las pensiones, y ahí están prácticamente demandando la destitución del rector por malos manejos de los recursos de la universidad. ¿No es así, profesor Sócrates? Sí, exactamente, acaban de estallar la huelga del SUEUM, sí, pero no es la única, también en Nayarit está colapsada, no han pagado los salarios, y no es la única, sabemos que hay otras universidades que también están a punto también de dejar de pagar los salarios a sus trabajadores debido a que están colapsadas financieramente, básicamente por corrupciones internas y también por que están incapacitadas para pagar las pensiones a sus trabajadores. Este tema de las pensiones es grave en las universidades y en todo el país. Exactamente. El problema de los trabajadores del Sindicato de la Universidad de Colima, que encabeza el doctor Leonardo Gutiérrez, que es el secretario general, que incluso hubo una huelga de hambre que aquí le dimos seguimiento, sí. Y después traía ya órdenes de aprehensión porque detectaron el desfalco de los fondos de los trabajadores para el tema de pensiones. O sea, a él que está reclamando que se esclarezca estos desfalcos, le ponen orden de aprehensión, y a quienes se los robaron no les están libres. Así es. Sí, nada más recordarles que el argumento con que Salinas sí. hizo estas AFORES era de que ese dinero lo iban a poner en las pensiones al servicio del desarrollo y del crecimiento económico de México. Y de la generación de empleos. Y nada de eso ocurrió. No, pero ya nos tenemos que ir. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.